es la vida como lo más importante, es preservar la vida. Cuando nosotros estamos, pues nosotros todos y todas aquí estamos en países bastante complicados, entiendo que hay alguien en Nicaragua, entiendo que hay alguien de Honduras, en Perú, en Colombia, todos nuestros países tienen altos índices de desigualdad social y económica, y esto genera conflicto. Esas vidas que no tienen condiciones dignas, están generando conflictos en nuestras sociedades. Cuando hablamos de paz, no podemos dejar de hablar de justicia de género. ¿Por qué? Porque quienes más están sufriendo todas estas desigualdades sociales son las mujeres, las niñas, los niños y las personas LGBT. Entonces, yo quisiera traer aquí algunas cifras del contexto que está ocurriendo en nuestros países. Por ejemplo, la semana pasada en El Salvador estuvimos lanzando el último informe del Sistema Regional Sin Violencias LGBT que está financiando Diaconía con 10 organizaciones LGBT de la región. De allí ellos hicieron en el último año en el último informe un compendio de 5 años, donde se muestra que en El Salvador han asesinado en estos 5 años 1.300 personas, en Colombia 542 personas, en México 402 personas, en Honduras 164 y en Brasil alrededor de 1.650 personas, siendo El Salvador el país más peligroso para las personas LGBT y en segundo lugar Colombia. Pero las cifras de El Salvador son alarmantes teniendo en cuenta que pues el número poblacional, ¿no? O sea, el índice de violencia es más alto porque hay mucho menos personas que, por ejemplo, en Colombia, México, en Honduras. Entonces vemos cómo esto está afectando, cómo esta injusticia de género y la desigualdad de género está afectando principalmente la vida de las personas LGBT. Esperen un momento. ¿Están escuchándome bien? Sí, Claudia, se te está escuchando perfectamente. Bueno, gracias. En segundo lugar, también están las violencias contra las mujeres y las niñas. Según el PNUD, en el 2013, el índice de violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina era el 24%, y para el 2016 fue el 31%, con tendencia a incrementarse estas violencias contra las mujeres y contra las niñas en especial. Vemos que en nuestros países diariamente salen noticias de niñas asesinadas, violadas, el índice de feminicidios en la región está creciendo, y aunque los países de nuestra región han hecho esfuerzos importantes frente a leyes contra la violencia hacia las mujeres, frente a políticas públicas de atención a estas violencias, estas medidas no han sido suficientes porque todos los días estamos escuchando las noticias que han matado 1, 2, 3 mujeres, y si miramos esto a nivel regional, es realmente una pandemia y es realmente un problema social bastante grave el que se está sufriendo en este momento en la región frente a las mujeres y las niñas, y con esto quiero decir que no puede haber paz si no hay justicia de género. Tenemos que ver que la justicia de género tiene que ver con las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres, pero principalmente tiene que ver con el poder, y tiene que ver con ese poder que se le ha otorgado a la masculinidad. Nosotros estamos inmersos, todas y todos, en una cultura patriarcal en donde nos encontremos. Hemos heredado una cultura patriarcal colonizadora, que es muy difícil enfrentar, que es muy difícil de construir, que no hemos podido, a pesar de todos los avances y de todo el trabajo y de toda la lucha de las mujeres en el mundo, desde los feminismos, los enfoques de género y desde los trabajos de las mujeres en territorios, vemos que
todavía esa cultura patriarcal es muy fuerte en todas y en todos, no solamente cuando hablamos de cultura patriarcal, no estamos hablando aquí solamente de los hombres, estamos hablando de todas las sociedades, de todas las personas que habitamos en el mundo, estamos todos, nos atraviesa la piel, pues el patriarcado. Y este patriarcado basado principalmente en la masculinidad, como en la masculinidad hegemónica, esa masculinidad que tiene el poder, esa masculinidad que es fuerte, que tiene unos roles definidos porque tiene una dotación biológica distinta. Y vemos a la feminidad, y yo he preferido llamarlo así, y ya les voy a decir por qué, masculinidad y feminidad en hombres y mujeres, porque esta no es una lucha de las mujeres contra los hombres. Cuando estamos hablando de construcción del patriarcado y de enfoques de género, no hablamos de eso, sino hablamos es de la masculinidad hegemónica que reina y que tiene poder sobre la feminidad. Entonces, esa masculinidad, sí, entendida con esos roles del hombre como el ser más fuerte, como el dueño de lo público, como el proveedor. Y la feminidad como aquello que hay que cuidar, como aquello que es débil, tanto así que nos han dicho por décadas el sexo débil, y esa feminidad entendida como lo sometido y como lo que hace caso, más o menos. Entonces, entonces cuando hablamos de relaciones desiguales, tenemos que entender el tema del poder, es fundamental el tema del poder cuando hablamos con enfoque de género. Pero antes de eso, antes de seguir con la siguiente, quiero decir que esa masculinidad hegemónica se impone y desvirtúa lo femenino. Entonces, cuando hablamos de lo femenino, no hablamos solamente de mujeres, ¿sí? Entonces, vamos a hablar aquí de la diversidad sexual. Un hombre gay es un hombre que puede ser femenino y que como su objeto de deseo son los hombres, entonces está renunciando a su masculinidad, por lo tanto es excluido. Una mujer trans ha renunciado completamente a su masculinidad, incluso en ocasiones cuando son mujeres transexuales, ellas han cambiado, o transgénero más bien, han cambiado de género biológico. Entonces han renunciado a su masculinidad, por lo tanto se les castiga más fuerte en las sociedades porque se han identificado con el sexo débil que es femenino, y entonces también hay que excluirlas y también se les margina. Luego están las mujeres lesbianas que pretenden ser hombres porque les gustan otras mujeres, entonces también hay que excluirlas y pues hay que corregirlas. Igualmente los hombres trans, entonces los hombres trans son mujeres que han querido ser hombres y que quieren tener ese poder y esa hegemonía masculina que nunca van a lograr tener porque biológicamente son mujeres. Y así se crea todo un sistema patriarcal cuya dominación es la masculinidad hegemónica y cuya sujeción es la feminidad. Bueno, luego, dentro de toda esta cultura patriarcal y el rol social, las iglesias pues tienen un rol también, un rol importante dentro de la cultura y dentro de la sociedad. Las iglesias han tenido cosas muy positivas, por ejemplo, en la reconstrucción del tejido social. En Colombia nosotros vemos cómo los procesos el proceso de paz y cómo los procesos de reconstrucción social luego del conflicto armado, las iglesias han tenido un rol importante allí. También a veces son aliadas por los derechos humanos, como la lucha por el territorio, el cuidado del medio ambiente, la asistencia humanitaria en casos de crisis, ya sea por desastres naturales o por conflictos armados. También los procesos de sanación y reconciliación personal. Nosotros sí creemos que las iglesias tienen un rol muy importante en las sociedades y que ese rol debe ser muy bien utilizado por las iglesias para poder fortalecer mucho más el tejido social y no generar mucha más exclusión. Pero también las iglesias, lamentablemente, volvemos a lo anterior, lamentablemente han jugado están jugando en este momento un rol muy importante en lo que llamamos hoy la ideología de género. Hay algunas iglesias, entre católicas y evangélicas,
que están levantando un mensaje de exclusión hacia las personas LGBT a través de la mal llamada ideología de género. El género no es una ideología, el género es un enfoque, y un enfoque es algo así como unos lentes que uno se pone para leer una realidad. ¿Sí? Entonces, pero principalmente esta ideología de género se centra en contra de los derechos de las personas LGBT. Por ejemplo, con afirmaciones como que la homosexualidad es un pecado, la homosexualidad es condenable, y obviamente se fundamentan en textos teológicos sacados de contexto para para tener todo un discurso en contra de los derechos de las personas LGBT, igualmente en los derechos sexuales y reproductivos y los derechos de las mujeres, y las libertades también de las mujeres. Entonces, por un lado, reconocimiento total al rol de las iglesias, fundamental, pero también por otro lado, un mal uso a veces de ese rol dentro de las sociedades y dentro de las comunidades. Nosotros hoy hablamos de influencers, muchísimo en el coach y todo esto hablamos de gente que es influencer. Y yo creo que que hay líderes religiosos que son los principales influencers de nuestras comunidades y de nuestros territorios, ¿verdad? Bueno, teniendo esto en mente, entonces vamos a entrar ya un poco más a lo que podría ser una perspectiva de fe que sea inclusiva, y algunas metodologías y voy a dar también algunos tips, unos indicadores que pueden ayudar a que la perspectiva de fe pueda ser inclusiva de las diversidades y también de los derechos de las mujeres. Nosotros estuvimos en mayo de este año en Barranquilla en un encuentro que era una consulta sobre diversidad y fe, planeada por la Iglesia canadiense, por la Universidad Reformada en Barranquilla y por CREAS. Y allí fue un encuentro que yo llamo, pues que a mí me gustó muchísimo, un encuentro maravilloso entre la fe, los derechos y la academia. Y todo esto para hablar y para construir un documento. Ese fue el gran aporte que salió de ese encuentro, y fue construir un documento que nos pudiera dar algunos insumos para algunos aportes para construir una política de género para las iglesias y las organizaciones basadas en la fe. Dentro de ella yo voy a tomar algunos elementos, como estos 5 principios que me parecen básicos, que desde la perspectiva de fe pueden orientar una política de inclusión en las iglesias y las organizaciones basadas en la fe. Y entonces, por ejemplo, y estos son principios bíblicos, principios teológicos, sobre los cuales se puede fundamentar nuestras políticas dentro de las iglesias. Y es, por ejemplo, la sacralidad de la vida. Es entender que la vida es sagrada, es entender que Dios nos ha dado la vida, que hemos sido creados a su imagen y semejanza, por tanto, todos y todes, incluyendo a la diversidad sexual, a las personas LGBT, ese respeto por la vida, porque el otro es un ser humano que también merece vivir, que también, y no solamente vivir, sino también tener unas condiciones dignas de vida. Nosotros sabemos, por ejemplo, o bueno, yo no sé si ustedes sepan, pero las mujeres trans en especial, tienen un índice de vida hasta los 35 años. La mayoría mueren antes de los 35 años, y es muy triste, porque son excluidas de sus familias, son excluidas de los sistemas educativos, por lo tanto luego son excluidas del sistema laboral, y les toca dedicarse a oficios como la prostitución, el tráfico de drogas, o la peluquería, digamos, siendo este último un oficio un poco más digno. Pero en realidad el derecho a la vida es sagrado, y eso debería primar sobre todo.
También está la hospitalidad, y aquí hablábamos de la iglesia como un refugio, de la iglesia como comunidad, como parte de la comunidad, de la iglesia donde hay un espacio seguro para las víctimas de violencia por motivos de género, para las víctimas de violencia física, de diferentes clases de violencia dentro de las familias y para la violencia contra las mujeres, para las niñas que han sido violadas o violentadas. La iglesia debe constituirse en eso, las iglesias deben ser como esos refugios, como ese lugar donde uno puede ir y hablar sus problemas sin temor a ser condenado, a ser excluido, a ser discriminado. Y la coinonía, y allí hablamos del servicio a estas personas, de acompañarles, de apoyarles, de ese relacionamiento con el otro que es distinto a mí, pero a quien yo puedo ayudar y a quien yo puedo apoyar en este, ay, qué pena, discúlpenme, no sé quién es. Bueno, voy a continuar acá. Luego viene shalom o paz, y es es generar esas condiciones especiales para todas las personas en paz, y esto quiere decir en inclusión, o sea, incluyendo a las personas y generando todo un espacio en la comunidad de llamado a la paz. Desde los púlpitos se debe hablar, o sea, condenar, por ejemplo, las violencias, no condenar a las personas por su orientación sexual o su identidad de género, sino las violencias que están alrededor de esas personas. Y así se genera desde la iglesia también un ambiente de paz entre las personas que están allí, entre las personas que esa iglesia está impactando, porque la iglesia no solamente son quienes están yendo a las congregaciones, sino también todas estas personas están impactando dentro de una sociedad. Por ejemplo, es muy triste que muchos de los hogares donde hay mayor discriminación hacia las personas LGBT es en los hogares creyentes, donde les da mucho miedo que sus hijos sean de otra orientación sexual y de otra identidad de género, entonces los excluyen, les castigan, bueno, en fin, incluso creo que hace como un par de meses hubo una noticia en Centroamérica, no me acuerdo si fue en El Salvador, que decía que prefería a su hijo muerto que gay. Entonces lo mató en el nombre de Dios. O sea, cosas de este tipo no pueden permitirse, porque así no es el amor de Dios. Y también está la esperanza, y aquí hablamos de una esperanza, la esperanza de nuevas lecturas teológicas sí, de salvación, de acogimiento, esas lecturas que extienden amor y que extienden acogida y que extienden inclusión y que extienden el reino de Dios en la tierra, esa esperanza de otras formas de relacionarnos con el distinto a nosotros. Y en el centro yo puse el amor como el que recoge todo esto, o sea, realmente, si practicamos realmente el amor de Dios como debe ser, tal vez las cosas serían distintas en el mundo. Bueno, dentro de este documento también identificamos 5 orientaciones estratégicas pastorales para apoyar principalmente los liderazgos de las iglesias, de los líderes religiosos, de pastores o de sacerdotes, para que sea incluido el enfoque de género. Entonces, por ejemplo, hablábamos de construir, resignificar, reconstruir conceptos, espacios y símbolos, porque muchas veces se ha construido las estructuras las estructuras eclesiales siempre desde esa masculinidad hegemónica. Entonces hay lugares y hay iglesias y hay sistemas eclesiales donde solamente hay liderazgos masculinos y no hay ningún liderazgo femenino, por ejemplo. Y también estamos hablando justo de esas teologías que pueden reconstruir y resignificar otras formas posibles y otras inclusiones posibles en las iglesias. También hablábamos de organización de espacios seguros y de acogida donde se valoricen las historias de vida desde sus contextos, donde se incluyan a las personas que han sufrido por ser diferentes, y también a las mujeres que han sufrido violencias.
estos espacios de la iglesia deben ser espacios seguros, deben ser espacios donde se apoya a la persona víctima y a la mujer y a las niñas, y donde se les pueda entender y se les pueda apoyar en dado caso de tener que denunciar, por ejemplo, o de tener que preservar la vida, de tener que cuidarse del hombre que puede matarla, que en muchas ocasiones es su propia pareja. También el acompañamiento pastoral desde la escucha libre de temores y prejuicios sobre la sexualidad, atender a las demandas de las mujeres, de las niñas, los niños y la población LGBT. La inclusión, por ejemplo, ahora hay una problemática que se está visibilizando, que no es nueva, es de mucho tiempo atrás, pero que se está visibilizando más y más en la región, y son estas niñas que han sido violadas y por lo tanto han quedado embarazadas, y son niñas obligadas a ser madres desde muy pequeñas. O sea, uno habla de embarazo adolescente de niñas mayores de 12 años, pero niñas menores de 12 años que están quedando embarazadas y que les ha tocado parir en condiciones infrahumanas, y además una niña pariendo un bebé o sea, es una niña que está criando otro niño, y la cantidad de niñas, el número de niñas afectadas por esta problemática es muy alto. En toda la región hay un informe de niñas obligadas a ser madres de CLADEM. Si alguno de ustedes lo quiere ver, yo le voy a compartir el link, algunos links de todas estas, y el documento también lo voy a compartir, el que trabajamos allí en este encuentro, y otros links para que ustedes los tengan y puedan ver cómo la problemática de las mujeres y las niñas es muy grave. Y la inclusión de temas de género en diversidad sexual en los programas de formación bíblico-teológica de líderes, pastores y pastoras, que es un poco lo que se está haciendo ahorita en este momento. Y el desarrollo de una diaconía con perspectiva ecuménica, interreligiosa y profética, que defienda la dignidad de las personas, el goce de la vida en su plenitud y el pleno ejercicio de sus derechos. Estos 5 elementos son dirigidos especialmente a líderes y a pastores de las iglesias. Ahora me invitaron también a hablar un poco sobre algunos indicadores de género que puedan tener en cuenta en las iglesias. Y yo he sacado aquí he transformado y he tomado algunos elementos de una herramienta de género que también les voy a compartir, una herramienta de transversalización de género. Esta herramienta es más que todo para proyectos, indicadores, para acciones, actividades, pero muy bien se puede adaptar a las iglesias, de manera que yo también les voy a compartir esta herramienta de transversalización de género. Retomo nuevamente el tema de que el enfoque de género el enfoque de género. Cuando hablamos de género estamos hablando del poder, estamos hablando de las relaciones de poder entre los géneros. Entonces, algunos indicadores que pueden servir en las iglesias es el número de mujeres en instancias de decisión. Por lo general, en las iglesias hay un cuerpo puede ser no sé si será una junta directiva de la iglesia o el cuerpo pastoral directivo. Entonces ahí nos podemos preguntar cuántas mujeres hay allí, cuántas mujeres, si es el 50%, si es menos, si es más. ¿Cuántas mujeres están allí en esa cúpula que puede tomar decisiones en la iglesia? Eso es súper importante porque es allí donde está el poder que maneja la iglesia. Entonces, porque no podemos olvidarnos que las iglesias son sistemas jerárquicos, entonces siempre hay un cuerpo pastoral que toma las decisiones, y sería muy interesante ver cuántas mujeres hay allí. También de qué forma se toman las decisiones en la iglesia, si es una forma democrática, autocrática, independiente, si se consultan o con quién se consultan esas decisiones, y si dentro de esas personas a quienes se consulta, que por lo general son ancianos de la iglesia, hay hombres, hay mujeres, hay personas de la diversidad. También identificar cuáles son los ministerios más relevantes de la iglesia y cuántas mujeres están en esos ministerios. Por ejemplo, la predicación. ¿Cuántas mujeres predican el domingo? ¿Siempre predica un hombre el domingo, o también el púlpito se lo conceden a mujeres que prediquen? Cuando se dan cursos, cuando se dan conferencias, ¿quiénes están allí siempre, los hombres o las mujeres?
También cuántos liderazgos de mujeres son reconocidos en la iglesia. A veces solamente se reconocen los liderazgos masculinos, por lo general no se reconocen los liderazgos femeninos. Entonces sería interesante también ver cuántos de esos líderes reconocidos por la iglesia, no nombrados sino reconocidos. A veces hay líderes naturales que no han sido nombrados pero que son reconocidos por la congregación. Entonces sería interesante preguntar eso, ¿no? Y mirar cuántos liderazgos son de mujeres y cuántos de hombres. También a qué se dedican mayoritariamente las mujeres en las reuniones de la iglesia. A veces en eventos especiales, mirar quién está sirviendo la comida siempre, quién está encargado de la cocina, las mujeres, quién se encarga de limpiar después de un evento, las mujeres o los hombres. Todo esto nos puede dar una idea de algunos indicadores dentro de la iglesia y del relacionamiento, porque eso tiene que ver con el poder. Eso. Igual que quién limpia la iglesia, quiénes sirven los alimentos en las diferentes reuniones. Otros indicadores puede ser qué mensajes se están instalando desde el púlpito. Si desde el púlpito se reitera que las mujeres deben estar sometidas a su marido, que la mujer debe obedecer, que la mujer calle en la iglesia, o cuando se habla de la homosexualidad como un pecado, como una aberración, allí se está descalificando y se está llamando se estaría haciendo como un llamado a la violencia contra las personas LGBT. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en Honduras se está haciendo en este momento una investigación, una de las organizaciones LGBT con las que trabajamos allí, está haciendo una investigación sobre, después de que sale algún líder religioso a hablar en contra de las personas LGBT, hay una oleada de violencia contra las personas LGBT, entonces aparecen personas golpeadas, asesinadas, no porque de repente el mensaje del pastor sea vayan y maten a los homosexuales, no. Pero cuando los descalifica y dice que son unos aberrados, hay personas afuera que están escuchando estos mensajes y se creen con el poder suficiente y piensan que están haciendo un bien, matando a una persona LGBT, que le están haciendo un bien a la sociedad, que es más, está haciéndolo en el nombre de Dios. Entonces, estos mensajes, estas predicaciones y estos discursos que se dan desde las iglesias deben servir para incluir y para llamar al amor y a la no exclusión de las personas LGBT y de las mujeres. También, por ejemplo, frente a las mujeres, ¿qué mensajes se están instalando? Desde los púlpitos debemos estar invitando a la denuncia cuando se es víctima de violencia y no a callar, por ejemplo, ¿no? Y no solamente al perdón, aunque sabemos que hay que perdonar, no podemos también solo quedarnos en el perdón, sino también cómo esa persona se reconstruye, cómo esa persona puede puede estar mejor, pero también cómo se puede denunciar al perpetrador de una violencia. También desde la acción psicosocial de las iglesias se cierran las brechas de género. Entonces, sí, desde lo que está, desde este Ministerio de Consejería y de los Ministerios de Acción Psicosocial, que muchas de las iglesias yo sé que lo tienen, ¿se están cerrando allí las brechas de género o se están ampliando las brechas de género? Entonces, por ejemplo, si una niña llega violada a la iglesia, ¿qué le estamos preguntando? ¿Será que le estamos preguntando cómo ibas vestida? ¿Será que le estamos preguntando por qué andaba de noche sola? O cosas de ese estilo. O si será que es que tú lo estabas insinuándote y él lo entendió así, entonces por eso te violó, siempre justificando al perpetrador y revictimizando a la víctima. Entonces, ¿qué tipo de consejerías están dando en las iglesias desde esta acción psicosocial? Igual las personas, otro indicador puede ser si las personas LGBT son bienvenidas y bien recibidas en la iglesia o si las excluyen y eso también tiene que ver con con unos procesos que tienen ahora algunas iglesias de resexualización, creo que se llaman, que es convertir a una persona que es homosexual en heterosexual nuevamente. Y también preguntarnos si dentro de la iglesia hay
liderazgos de las personas LGBT o si es muy difícil tener liderazgos de las personas LGBT, porque también en este proceso en que hemos estado en la COP de género y también en ACT y también en Diaconía y en muchos espacios con líderes religiosos que son incluso muy abiertos y muy progresistas en temas de género, nos hemos dado cuenta que hay mucho temor y hay mucho miedo de lo que pueda pasar en la iglesia si se dice muy fuerte eh, sobre la inclusión de la diversidad sexual o si se habla de los derechos sexuales y reproductivos y lo que puede pasar si se da pie a estas inclusiones de género. Y hay mucho temor de parte de los líderes y de los pastores de que las iglesias se vayan. Incluso ha pasado, aquí pasó en la iglesia presbiteriana, creo que es una iglesia inclusiva, y donde hay liderazgos LGBT que la iglesia se dividió, por ejemplo. Y también la semana pasada un ataque fuertísimo a la iglesia presbiteriana, si no estoy mal, presbiteriana en Argentina, en Buenos Aires, por ejemplo. Hay mucho temor de lo que pueda estar pasando por este ambiente fundamentalista y antiderechos que está reinando pues, en nuestra región. Y pues es entendible también. Yo llego hasta aquí sería mi intervención. Muchísimas gracias y creo que abrimos el espacio para comentarios, para preguntas. Por supuesto, Claudia, muchas gracias por tu presentación. Creo que hemos tenido una información muy, muy importante que desborda el carácter de información y se constituye en un desafío para los trabajos pastorales y para los trabajos que vienen adelantando las organizaciones basadas en fe o las organizaciones sociales que están aquí representadas en esta sala. Yo creo que el mensaje claro en relación al tema que nos convocó, sin el abordaje adecuado sobre género, no podemos hablar de paz. Eso se constituye en el desafío. Y bueno, iniciaste tu presentación con unas estadísticas realmente alarmantes de la situación que está teniendo lugar con algunas personas victimizadas víctimas de esta situación. También nos ubicas en relación a la categoría género, que tiene que ver con el poder y las razones por las cuales es conveniente hablar de masculinidad y feminidad. Y pasaste en una forma muy pertinente al abordaje del tema en las iglesias, ¿no? Planteando el tema cómo se debe tratar en las iglesias y unos caminos de acción en donde nos muestras también unos indicadores que se constituyen en un desafío para el mundo religioso y para quienes operan desde diferentes campos de la pastoral. Dicho esto, Claudia, gracias. Vamos a dar lugar a algunos o algunas participantes que en este momento quieran hacer algún aporte. Les solicitaría brevedad, claridad y bueno, demos la oportunidad a lo mejor 3 preguntas o 3 intervenciones breves y puntuales que puedan reaccionar a tu presentación para que tú finalmente puedas cerrar con base en lo que se quiera transmitir. Así que la persona que desee participar puede habilitar su micrófono y puede hablar en este momento. Jonathan. Hola. Sí, Jonathan, tienes la palabra. Hola, saludos Claudia desde Honduras. Creo que me llamó mucho la atención las estadísticas que estabas dando de los países de Centroamérica, entre ellos El Salvador. Creo que en nuestro país de Honduras lo que sucede es que hay mucha información que se manipula y yo creo que
nuestras cifras también en nuestro país de Honduras quizás han de andar un poco más alto porque aquí en nuestro país hay mucha censura con la información y controlan para que no se vea la realidad de lo que pasa en el país. Una muestra de ellos es la parte política, en la parte de seguridad. En cuanto a lo que mencionabas, de El Salvador me preocupa mucho porque el presidente que hace poco fue electo es como la copia que quieren tener todos nuestros países centroamericanos y de hecho hasta una de las mociones es que seamos, que sea el presidente de Centroamérica y él a veces es muy fundamentalista en muchos temas en cuanto a estos puntos que hemos estado conversando. Desde la parte de, quiero hacer una interrogante, ¿cómo poder trabajar una cultura de género y paz partiendo que nuestros gobiernos en la parte social, cultural, desde las organizaciones religiosas, está estructurado desde leyes políticas, donde se celebra cuando se le aprueba un derecho a la mujer, cuando no debería celebrarse porque es un derecho. Entonces, ¿cómo trabajar esto? Porque a veces queremos que como iglesia se cambie, como sociedad, pero a veces el problema es más de fondo, más de la parte estructural, política, de sociedades como estamos viviendo. Entonces, esa sería mi interrogante, ¿cómo poder trabajar esta temática cuando sabemos que el problema no es solamente la parte del maquillaje, lo que se mira, sino que va mucho más allá, las políticas de Estado, en esto los de derecha, los conservadores versus los liberales, como le llaman ellos. Entonces, con ese montón de dinero que también ellos tiran para poder seguir fundamentando el machismo, el patriarcado, la violencia contra la diversidad sexual y también para las mujeres. ¿Cómo hacerlo de una forma más inteligente y más efectiva? Muy bien, Jonathan, muchas gracias por tu participación. A la par de Jonathan, quisiéramos habilitar una oportunidad para otra persona. Veo que Moisés ha habilitado su micrófono. Moisés, puedes formular tu planteamiento. Hola, gracias John. Bueno, muchas gracias a Claudia. Valoro como un aporte realmente significativo el tema de los indicadores, sobre todo para aquellos que trabajamos en proyectos que tienen enfoque de género y que están vinculados directamente con la iglesia. Sería bueno que se compartan estas diapositivas porque este aspecto de los indicadores muchas veces nos cuesta definirnos a la hora de elaborar un proyecto y a la hora de ver el impacto que está teniendo realmente los procesos de formación, de sensibilización en la iglesia sobre estos temas. Por otro lado, también me ha gustado mucho que ha planteado también Claudia la necesidad, digamos, de poder abordar la problemática de una forma más integral, porque generalmente se trabajan o se trabajaban los proyectos de género empoderando a las mujeres. Sin embargo, no se trabajaba con hombres. Entonces me parece que también ese tema de poder trabajar otras masculinidades, masculinidades disidentes, masculinidades subversivas distintas a las hegemónicas, también es un punto importante a tomar en cuenta a la hora de formular proyectos que tienen que ver con el enfoque de género. Y también el reto que tenemos de incluir también como parte del tema de género a las personas sexualmente diversas, que resulta ser un tema aún más complicado, más complejo de poder trabajar, digamos, en las iglesias, pero ya Claudia nos ha ofrecido algunas pistas importantes de cómo ir trabajando estos temas en las comunidades de fe. Y finalmente, pues, sí, las cifras que presenta Claudia son realmente lamentables, tristes, generan mucha indignación y bueno, como mencionaba, creo que no recuerdo el nombre de la persona que participó antes que yo. Jonathan.
Jonathan, las cifras no son reales, siempre hay información que se quiere ocultar. Y en el caso, por ejemplo, de Nicaragua, hemos visto cómo la violencia de género o ese poder patriarcal se ha encarnado pues en la violencia del gobierno como máxima expresión, y hemos visto cómo este tema de género, la violencia sexual, ha sido incluso utilizada como un mecanismo de tortura para las mujeres activistas y personas también de la diversidad sexual. Entonces, yo muy agradecido y me llevo un gran aprendizaje en cuanto al tema de los indicadores. Muchas gracias. A ti, Moisés, muchas gracias. Gracias también por desarrollar el liderazgo de la comunidad de práctica Emprendemos Paz desde Nicaragua. Moisés, gracias. Bueno, hemos tenido reacciones desde Honduras, desde Nicaragua. En el chat tenemos presencia y representación de Colombia, también de Perú. Alcancé a notar a alguien que se está conectando desde México. Así que hay oportunidad, a lo mejor otro país de los que acabo de mencionar, si quiere hacer alguna pregunta, formulación. Edison, desde Barranquilla, Colombia. Bienvenido, Edison. Gracias por tu participación. Muchísimas gracias, John. Muchísimas gracias a Claudia. Realmente hoy me encuentro un tema que es bastante álgido y espinoso, y por eso valoro muchísimo el trabajo y la presentación que ha hecho Claudia, porque de verdad que estos temas al interior de nuestras iglesias son bastante complejos. Así como lo decían nuestros compañeros de Honduras, de Nicaragua, creo que en nuestra región no tenemos un punto en común frente al manejo del poder frente a estas situaciones de género. Y creo que no solamente sucede allá, países como el nuestro, en Colombia, incluso en esta parte de Sudamérica, donde definitivamente sí vemos que falta, o sea, no tenemos una conciencia tan clara y está muy soterrado el manejo de este tipo de temas cuando se tiene que tratar de los géneros, porque realmente a todos nos da miedo. Yo creo que al interior de las iglesias hemos muchas veces sacrificado más la condición de poder, en algunos casos, mirando más lo que más conviene a quien ostenta el poder dentro de las iglesias que lo que realmente le conviene a toda la parte de la comunidad. Me parece que esta visión de Claudia es una visión de verdad muy cristiana, muy inclusiva, con un alto toque de tolerancia, al cual de alguna forma nosotros que estamos participando en estos procesos, pues tenemos que abanderarlo y tenemos que empezar a poner nuestros pinitos y nuestro granito de arena para que empecemos a generar toda esta parte de inclusión que creo que nos hace falta para en pro de la paz, en pro de la tolerancia y en pro del desarrollo de nuestra región. Muy bien, Edison, muchas gracias. Bueno, es así que hemos podido dar lugar a unas reacciones. De hecho, Claudia, seguramente tú has mirado que hay también unas opiniones y unas reacciones a través del chat. Así que pues quisiera darte la palabra para hacer el cierre de este webinar, reaccionando, respondiendo o haciendo alguna afirmación, tratando de recoger un poco lo que se ha mencionado. Claudia, con enorme gratitud. Muchísimas gracias, John, y gracias a los tres compañeros que se manifestaron verbalmente y a quienes están escribiendo por el chat. Efectivamente, sí, este es un tema álgido, es un tema complicado para las iglesias, para las organizaciones basadas en la fe, pero también es un tema o una problemática que nos está demandando cada vez más la sociedad y la comunidad. Y frente a tu pregunta, Jonathan, esa es la pregunta del millón, efectivamente, que nos estamos haciendo todos quienes trabajamos en género, con el enfoque de género, y quienes trabajamos desde el feminismo, es cómo hacemos para deconstruir el patriarcado, porque como tú bien decías, pues digamos desde el Estado, desde los estados, desde los gobiernos se han hecho esfuerzos, como lo dije en algún momento también, de políticas públicas, de rutas de la violencia, etcétera, pero esto no ha sido suficiente porque la violencia, porque la discriminación sigue creciendo en la región.
esto es un tema cultural. El punto es ese, es un tema cultural y yo siento que ahí sí perdemos el año nosotros en la región y esto tiene que ver desde el sistema educativo. Yo no veo más opción que esa, o sea, cómo incluimos cátedras de género en los colegios, cómo incluimos cátedras de género en las universidades. Es un tema meramente cultural, cómo educamos a las familias para que sean incluyentes, para que puedan amar al distinto, para que puedan valorar a la persona que no es como yo y que piensa diferente. Y yo creo que ahí es donde se generan muchísimos de los conflictos y donde no hemos podido tener paz en este mundo y es no aceptar la diferencia, que el distinto, la distinta y el distinto tienen derechos, así no crean lo mismo que yo creo, también tienen derechos. Entonces, ese arraigo fundamentalista y tan dogmático no nos ayuda. Y aquí cuando hablamos de fundamentalismo tampoco solamente estamos hablando de lo religioso, hay fundamentalismos, hablamos de mentes fundamentalistas, más que de creencias religiosas, porque yo también conozco gente que es religiosa, que tiene una fe fuerte, que no es fundamentalista, sino que es muy, muy incluyente. Entonces, digamos que la respuesta, para mí la respuesta está en la cultura, cómo transformamos esta cultura, cómo hacemos, yo creo que tiene que ver mucho con la educación, estamos recibiendo de todo lado, ¿no? La educación que recibimos también de los medios de comunicación, la educación que recibimos en las iglesias, la educación que recibimos en los colegios, en las familias, todo nace como ahí. Y les agradezco muchísimo la invitación, les agradezco muchísimo por este intercambio. Voy a dejar con John el documento que les dije y también algunos links de algunos informes de la región y también el link de donde ustedes pueden encontrar esta herramienta de transversalización de género que seguramente les va a ayudar mucho y les va a dar muchas luces que ustedes pueden adaptar muy bien a sus trabajos, a sus proyectos, a su trabajo con las iglesias. Y bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Gracias a ti, Claudia. Estamos muy complacidos y este tiempo ha sido muy provechoso, instructivo y desafiante para lo que tenemos que hacer en esta perspectiva de construcción de paz. Espero que tengas un buen tiempo. Entendí que estás en Cali, entonces que lo que estás haciendo pueda ser provechoso, rápido y que te termine de ir muy bien y espero verte pronto. Bueno, muchísimas gracias. Todos y todas, muchas gracias por su participación. Recuerden que mañana tenemos un nuevo webinar sobre economía social con Henry Chiroque, quien se va a estar conectando desde Buenos Aires, Argentina. Así que todos y todas invitados, invitadas, recuerden hacer la inscripción previa para poderle acercar también a Henry una información. Les mando un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de CREAS y en este trabajo del diplomado con todos los tutores y la inversión que se está haciendo de tiempo y de esfuerzo, enorme gratitud. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad. Bueno, muchas gracias. Hasta luego y abrazos a todos. Abrazo, chao. Chao.